¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy voy a cerrar ya la etapa del Oaxaca Coast, este viajecito que hicimos con nuestros amigos de Motocamping. El día de hoy les voy a contar cómo estuvo lo del regreso desde San Mateo hacia la Ciudad de México. Esto se los cuento de esta forma porque ese día pues lamentablemente perdí este aparatito que es el adaptador para el micrófono que llevo aquí en la cámara y pues no pude narrarles mucho, pero el día de hoy les voy a contar cómo estuvo todo, cuánto me gasté, esas dudas que han tenido que me han estado poniendo en los diferentes videos de esta saga, así que tú no te vayas porque comenzamos. Y pues sí, este aparatito lo perdí. Como les digo, este es el adaptador del micrófono de la GoPro. No puedes grabar audio si no es con este aparato. En el video anterior, cuando nos regresamos de Huatulco hacia San Mateo, pues nos llovió a mitad de la carretera y encontramos una cabaña que en realidad es un restaurante que estaba vacío. Ahí nos metimos para ponernos los impermeables y demás y prepararnos. Lo malo es que este aparato es que no se puede mojar, entonces me lo quité y según yo lo guardé. La verdad es que no me di cuenta de que me faltaba este aparato hasta que ya me iba a regresar a la Ciudad de México. No pude grabar mucho el día del regreso, aparte de que ya no tenía tanto espacio en las cámaras de almacenamiento, las pilas ya andaban muy bajas, entonces pues realmente ya no iba a poder hacer mucho ese día y es por eso que les hago este tipo de video. Pero pues ahora sí, ¿cómo estuvo el regreso? Pues ese día nos despertamos ahí en el rancho de Don Efraín, desayunamos y empezamos a empacar todo en las motocicletas ya para prepararnos para el regreso. Acuérdense que para entrar al rancho de Don Efraín pues tuvimos que hacer un poquito de brecha, entonces para salir volvimos a hacer un poquito de brecha. La verdad es que estaba muy sencilla, la ventaja es que esa noche no llovió, a pesar de que en la noche tuvimos varios bancos de neblina que se acercaban, de repente se iban, volvían a llegar y demás. Yo adentro de la casa de campaña metí toda mi ropa en general, incluyendo el casco, y el casco amaneció con todo lleno de vaho. Había agüita alrededor del casco. Mis sleeping bags también estaban un poco humedecidas por la parte de arriba, a pesar de que yo la verdad es que no pasé nada de frío en esa ocasión. Entonces el chiste es que empezamos a empacar todo y emprendimos el viaje de regreso. Cuando vayas de bajada, siempre usa el trasero. ¿El trasero? Sí, porque si usas el delantero, frenas luego de golpe, se pica la llanta y te tuerce el manillar. Ah, ok. Sí, con el trasero vas y en primera, sí, para que el motor lo agarre. Frene el motor, exacto. Justo por ejemplo eso que te dice ir en primera y con el clutch afuera. Sí. Cuando hay mucho bote ayudas incluso hasta proteger el motor porque la cadena de distribución va tensa trabajando. Si vas en neutral, está aguada, va brincoteando. Como no está trabajando, va suelta, entonces va haciendo, se va desgastando más. Exacto, va haciendo juegos que no hace y se desgasta más. Y lo mismo pasa con la de tracción, ¿no? O sea, si vas en neutral, pues va chicoteando, Y pues ya después de bajar esa pendiente de tierra, pues ya empezamos a subir hacia la carretera principal, que es la que conecta prácticamente desde Oaxaca hasta Huatulco, el famosísimo Camino de la Serpiente que estuvimos rodando. Pero ahorita ya, a diferencia de cuando llegamos, pues cuando llegamos nos había caído ya la lluvia, nos cayó la noche, no se veía nada por estos factores, aparte de que de repente había neblina, ¿no? Más las luces de los coches que venían de frente y con las gotitas de agua que tienes en el casco, pues no te dejaba ver bien. Íbamos rodando como a 20-30 kilómetros por hora y ahora fue totalmente diferente. Se disfrutó la carretera, a pesar de que igual está llena de curvas, ya podíamos viajar cada vez más
rápido porque las curvas digamos que se van haciendo un poquito cada vez más rectas. Entonces ya de repente alcanzábamos velocidades de 70 o 80 kilómetros por hora. Sí había partes donde le bajábamos, pero no a menos de 50 kilómetros. La verdad es que ya aquí empezamos a disfrutar mucho más la carretera a comparación de cuando llegamos. Y pues ya por ahí cargamos gasolina en alguna ocasión, porque la última vez que habíamos cargado gasolina fue cuando salimos de Huatulco. Entonces cargamos en Huatulco, llegamos a San Mateo, ahí nos quedamos a dormir y con esa misma gasolina nos estaba alcanzando. Pero pues digamos que esta primera parte del viaje estuvo bastante bien, estuvo cómodo, no hubo broncas, sino que ya se empezó a poner más interesante a la hora de llegar a Oaxaca. La ciudad de Oaxaca ya empezaba a tener mucho movimiento vehicular, y aparte de que estaban reparando calles, cerraron ciertas vialidades y a todos los empezaban a concentrar en una vía principal, lo cual tuvimos que atravesar prácticamente toda la ciudad, casi por el centro. Pasé a calles muy cercanas de lo que vendría siendo el centro de Oaxaca, pasé por la central de abastos. Entonces, si ya es un tráfico esa área, digamos que de una forma común, todavía agrégale de que hay reparaciones en las calles secundarias, pues todos los coches y demás estaban cargando ahí, y sí se hizo el tráfico pesado, tanto así que de repente se empezó a calentar una BMW y la Bearstorm que iban ahí en el convoy, se calentaron y se tuvieron que esperar a que se enfriaran las motocicletas. Entonces digamos que hicimos una pausa dentro de la ciudad para que se incorporaran las motocicletas y dejar enfriar las otras motocicletas que posiblemente iban a presentar este problema de calentamiento. Y pues en lo que estábamos esperando y que las motocicletas se enfriaran, estábamos viendo cómo nos íbamos a regresar, y nos íbamos a dividir en dos grupos. Por un lado, la mayoría de las motos se querían regresar ya por la carretera de Cuota, mientras que la Bearstorm, Emanuel de Motocamping que tiene la Cross Max, un señor que tiene una Taken 250 y yo que tengo la Pulsar, nos íbamos a regresar por la libre, o sea, exactamente como nos llegamos a Oaxaca, el mismo camino y demás. Yo tenía unas dudas por ahí de que si llegando a Cuautla ya me regresaba a México por Xochimilco, o me seguía a Tepoztlán y por Tres Marías y llegaba a la Ciudad de México. Entonces estaba ahí medio pensándole cómo ya iba a ser ese último tramo. Pero pues resulta que la Bearstorm se truena, empieza a fallar la motocicleta, no permitía hacer el segundo cambio de velocidad, porque cuando ya te estaba marcando el hacer el cambio, la motocicleta se empezaba como que a trabar, empezaba a bajar la potencia o algo así, y cuando hacías el cambio a segunda simplemente se apagaba la moto. Entonces no sabían qué estaba pasando, y en lo que se enfriaban las otras motos también se hizo una pequeña prueba con la motocicleta, con la Bearstorm, y aquí se decidió que tanto la Bearstorm como Emanuel se iban a quedar en Oaxaca. La ventaja es que Emanuel tiene familia allá en Oaxaca, entonces se tenía que volver a cruzar la ciudad y quedarse ahí ya para que al día siguiente, que era lunes, revisaran la motocicleta, y pues ya ellos ya se iban a regresar. Esto hizo que cambiara todo el plan, y se decidió al final que mejor todos juntos ya nos regresáramos por la carretera de Cuota. Entonces pues ya las motocicletas que se calentaron ya estaban bien. Pasamos a la gasolinera a volver a llenar los tanques, y ya empezamos a emprender el viaje de regreso desde la ciudad de Oaxaca. Y aquí, para los que no conocen este tipo de carreteras, como pueden estar viendo, hay un acotamiento que está con línea punteada de color blanca, mientras que hay una línea amarilla dividiendo los dos sentidos, tanto el de ida como el de regreso. A diferencia de otras carreteras como la carretera de México-Cuernavaca o la de Acapulco, que sí hay un muro de contención en la parte central que divide los carriles de ida y de regreso, aquí prácticamente los dos comparten la misma carretera. Aquí hay que tener cuidado, y más o menos funciona de esta manera. Cuando tú veas que el acotamiento está en línea punteada, ese acotamiento también funciona como un segundo carril. Es decir, tú vas en tu carril normal, y si ves que hay un coche en la parte de atrás, tú simplemente te puedes ir hacia el acotamiento y que el coche pase. Eso también lo tienes que estar señalando tú. O sea, si tú pones la direccional hacia el lado derecho para pegarte al acotamiento, el coche va a entender, o el camión o el vehículo que tengas atrás va a entender que tú ya te estás moviendo para dejarlo pasar. En dado caso de que tú no llegaras a ver que tienes un coche atrás, o al contrario, a lo mejor tú ya estás alcanzando un automóvil y el automóvil no se está orillando, aquí tienes que tener muy en cuenta la línea amarilla.
amarilla. Si la línea amarilla está continua, no vayas a hacer el rebase por el lado izquierdo. Si la línea amarilla empieza a ser punteada, entonces sí puedes tomar el lado contrario, o sea, ponerte en contraflujo, hacer el rebase y volverte a incorporar a tu sentido normal. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esta línea amarilla, si está punteada, si está continua, o a veces está de un lado continua y del otro lado hay línea punteada. Entonces, dependiendo quién tenga la línea punteada, si tú o el lado contrario es el que va a poder rebasar. Entonces tienes que tener mucho cuidado en este tipo de carreteras. Y pues sí, la verdad es que esta carretera, pues al hacer de una autopista, en realidad pues es mucho más segura que la carretera libre, aunque sí tiene sus peligros, porque de repente, sobre todo en la entrada a Oaxaca, se empiezan a aventar mucho los camiones, los coches, pero ya una vez que vas alejándote de la ciudad de Oaxaca, como que ya todo se empieza a hacer un poco más tranquilo. Hay una parte de una ventosa que sí, de repente sentíamos cómo estaba golpeando las motocicletas, cómo te pega mucho el aire. Entonces de repente estás tú rodando en una forma medio inclinada para tratar de mantener la verticalidad de la motocicleta y demás. Nada más que hay una parte donde como que nos quiso llover, entonces pues abajo de un puente nos paramos, nos empezamos a poner todos nuestros impermeables, que afortunadamente no nos llovió ahí, pero de alguna manera cuando llegamos a la ventosa sí se hizo, o por lo menos para mí sí se hizo un poco incómodo, porque por ejemplo con el impermeable, el que se esté moviendo tanto el impermeable y que te esté como papaloteando ahí, que te esté pegando la ropa tanto en los brazos como en las piernas, ahí sí tienes que utilizar ropa ajustada para evitar todo esto. Esa zona de la ventosa estaba muy padre, la carretera. De hecho hay una parte donde hay como un puente que se ve como volado, que toda esa vista estaba muy padre de la carretera. Ya estuvimos rodando de forma continua prácticamente ya hasta llegar a la caseta de Mihuatlán. Allí fue donde ya me empezó a encender la alarma de la gasolina. Ya estaba haciendo ahí yo mis cuentas de cuánto me estaba rindiendo la gas, cuánto me faltaba y demás. Resulta que en Mihuatlán no hay gasolineras, y el de la caseta nos dijo que la gasolinera más cercana estaba ya en Tehuacán, pero que la distancia eran alrededor de unos 20 minutos. Entonces dije, pues yo creo que sí llego. Aparte no había empezado a usar la reserva, y en dado caso de utilizar la reserva me iban a quedar unos 60 kilómetros. Ya ahí fue donde nos quitamos los impermeables, o por lo menos yo me quité la parte de arriba, porque ya no había nada de lluvias, ni de nubes, ni de nada. Entonces ya continuamos el camino hacia Tehuacán. Ahí hay que pagar otra caseta. Entramos y como a los 200-300 metros ya se encuentra la primera gasolinera, y justamente cuando entro al predio de la gasolinera, ahí se me apaga la motocicleta. Quiere decir que hasta ahí me llegó la gasolina sin utilizar la reserva. Entonces ya llegué, ya cargué la gasolina y aprovechamos ahí para comer. La mayoría no quería comer como tal para no desperdiciar tanto tiempo, sino que íbamos a comer algo así medio ligero. Pero resulta que ahí en la gasolinera hay un restaurante que vendía tortas, entonces nos compramos cada quien la suya, un refresco. Entonces pues ya terminamos de comer, ya se estaba empezando a entrar esa penumbra de que ya iba a llegar la noche. Y seguimos rumbo hacia la ciudad de Puebla. Más o menos faltaban como unas 2 horas, yo creo que para entrar a la ciudad de Puebla, o 1 hora. Ya se estaba empezando a oscurecer y ahí se empezó a hacer un tráfico bien pesado. Prácticamente los coches de repente estaban parados, de repente avanzaban tantito y otra vez parados y demás. Cada vez que nos acercábamos a la ciudad de Puebla nada más veíamos los rayos y dijimos, se me hace que va a caer una tormenta fuerte. Entonces ya como que estaba empezando a chispear, y entre el tráfico, igual abajo de un puente, nos orillamos en el acotamiento, nos volvimos a poner los impermeables. Solo que aquí sí hubo una parte donde dije, ojalá no vaya a pasar algo, porque se puso... De repente sí tuve un pequeño susto por ahí. Y lo que pasa es que había muchos trailers ese día, y pues de repente se empezaron a llegar más motocicletas fuera de nuestro grupo. Pero como había mucho tráfico, las motos estaban circulando entre carriles, y aparte en el acotamiento, o sea, entre el vehículo y la barda de contención, por ahí estaban pasando. Pero hubo una parte donde ya los coches no te permitían entrar, o pasar más bien, porque estaban muy pegaditos. Varias motocicletas empezaron a pasar hacia el lado del acotamiento, pero el problema es que lo estaban haciendo enfrente de los camiones,
y había muchos camiones atrás de otro camión, o sea, eran trailers con todo y caja y atrás seguía otro trailer y así sucesivamente. Y el problema es que cuando tú pasas tan pegadito de los trailers no te ven, ni te ven cuando pasas por al lado y mucho menos cuando vas a pasar por enfrente de ellos. Hubo una parte donde un motociclista ajeno al grupo estaba enfrente de mí y de repente decidió pasarse al acotamiento, pero al pasarse por ahí dije, con que no se vaya a mover el camión porque el camión no lo va a ver. Y en eso que el camión suelta el freno, pero se fue para la parte de atrás, le pega el camión de atrás, nada más se escucha ahí el laminazo, el golpe. Si hubiera soltado el freno, se hubiera ido para adelante el camión, aparte de que hubiera chocado con el camión de frente, si hubiera en una de esas alcanzado a pegarle al motociclista y en una de esas lo prensa. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando hacen ese tipo de maniobras. Y pues resulta que todo este tráfico fue ocasionado porque un tráiler tuvo un accidente y golpeó la barrera de contención. Para ese entonces ya había muro que dividía los sentidos, chocó ahí, se volteó la caja, había escombros de la carga que tenía, entonces estaba habilitado solo un carril que compartía medio carril con el acotamiento, pero ya una vez que pasamos el incidente del camión ya estaba completamente vacía la carretera hasta que llegamos ya a la ciudad de Puebla. Ya para cuando llegamos a la ciudad de Puebla, pues la verdad es que no estaba lloviendo, aunque sí estaba mojado el suelo, pero pues ya ahí se quedaron dos motocicletas porque pues como vimos al principio de la saga, pues dos miembros se incorporaron porque vivían ahí en la ciudad de Puebla, entonces ellos ya se quedaron ahí. Y un poquito más adelante la pareja que iba en la KTM, ellos ya estaban muy cansados y ellos ya decidieron también quedarse en la ciudad de Puebla. Ya el día siguiente, el lunes, ya se iban a regresar ellos. Entonces esas tres motocicletas se quedaron ahí. Y ya los que continuamos fue una BMW 800, me parece que era una BMW 310. Luego estaba yo y en la parte de hasta atrás iba una Royal Enfield, la Himalayan. Entonces nosotros cuatro nos regresamos ya de Puebla. La ventaja es que tomamos el nuevo distribuidor vial de Puebla, que es un segundo piso que te atraviesa toda la ciudad. Y la ventaja de este distribuidor que es que a pesar que es un segundo piso, sí permiten motocicletas. Fue muy rápido. La verdad es que si vas a hacer este tipo de viajes, ese puente más o menos en las motos cobraron creo que 45 pesos, pero te la pasas en 20 minutos. Llegamos ya a la caseta de entrada a la Ciudad de México. Ahí ya prácticamente ya cada quien nos separamos. Y yo a mi casa, que estoy del lado sur de la Ciudad de México, pues yo creo que estuve llegando por ahí de las 12 de la noche. Luego me comentaban que dependiendo pues también las fechas o los horarios y demás, las carreteras se pueden congestionar más, pero afortunadamente nos tocó la carretera bastante tranquila. Pero de regreso al final hice 13 horas, cuando de ida hicimos prácticamente 17 horas por lo de la noche, la lluvia que nos cayó ya del lado de la sierra. Ahora, de las preguntas que más me estuvieron haciendo durante los otros videos de este viaje es el cuánto me gasté o cuánto cuesta hacer este tipo de viaje a Oaxaca. En mi caso yo me gasté casi 400 pesos de casetas. Normalmente un viaje en autopista te debe de estar costando alrededor de unos 250, 260 pesos. Pero como yo me fui de ida por la de libre, pero sí tuve que pagar la caseta de la salida a Cuernavaca, la de Tepoztlán, la de Cuautla y la de la entrada a Oaxaca. Es por eso que en mi caso yo me gasté prácticamente 400 pesos en casetas. En distancia fueron a final de cuentas alrededor de unos 1750 kilómetros. Eso para mí son casi 5 tanques de gasolina. Entonces fueron alrededor de los 1300 pesos. Y tuve que pagar el hotel, las entradas al campamento, mis comidas. A lo mejor se te antoja un agua ahí a media carretera y demás. Entonces entre todos esos gastos, digamos que fueron alrededor de unos 2500 pesos. Y ya para este viaje, en mi caso, yo me gasté alrededor de los 4000 pesos. Ya de esto dependerá de ti cuánto gastas de gasolina en tu motocicleta o en tu coche o como te quieras ir. Si te vas a ir por cuota, por libre, todo eso pues ya va a influir también. Y la verdad es que este viaje sí me gustó mucho. Fue un viaje prácticamente expreso. Ahora sí que
que fue desde la Ciudad de México hasta Huatulco, pisar playa y regresarte. Sí me hubiera gustado a lo mejor conocer un poco más de el centro de Oaxaca. A lo mejor ahí de Huatulco me pude haber ido a Puerto Escondido, que también está muy cerca, regresar a Huatulco, regresar a San Mateo. Pero hubo algo que fue muy cierto que por ahí dijeron, es que si no iba realmente con los de motocamping, nunca hubiera conocido prácticamente a Río Hondo, porque normalmente lo que haces es que viajas de México a Oaxaca, ahí te quedas a dormir, y de Oaxaca hacia Huatulco o hacia Puerto Escondido. Entonces son pueblos que si no vas con alguien no vas a conocer. Eso fue lo que me gustó de este viaje, lo disfruté mucho. Ya también tenía ganas de estar acampando. Yo nada más llevaba un motocamping, que fue cuando fuimos a Peña de Lobos a acampar, pero este viaje fue muy express, pero la verdad es que sí me gustó bastante. Y por otro lado, algo que de verdad debo de agradecer es a JS Rider, a Sasso y a Sabrina, que me prestaron la maleta con la que me llevé mi ropa. Es una maleta Shad vulcanizada de 23 litros, que a máxima capacidad le deben de estar entrando unos 35 litros, 40 a lo mucho. Originalmente yo me iba a llevar una mochila escolar donde iba a meter mi ropa y demás, pero pues la verdad es que con la lluvia que nos cayó, sobre todo de ida, sí hubiera llegado mi ropa completamente mojada. Pero gracias a ellos que me la prestaron, la verdad es que ahora sí que de mi parte por lo menos ya calé esa maleta Shad, y efectivamente no se le mete nada de agua. Muchísimas gracias a ellos por prestármela. Pero ya cuando regresé les entregué su maleta y miren lo que me llegó. Me entregaron esta nueva maleta, que esta es de la marca de Joe Rocket. Es la maleta más grande que tiene la marca, es impermeable, es de 50 litros. Y pues resulta que JS Rider me la regaló, entonces vamos a tener que probarla en otro viajecito para ver qué tal funciona esta maleta. La ventaja de esta maleta es que es muy grande, 50 litros. La idea aquí es meter el equipo de campismo y parte de la ropa. ¿Por qué? Porque como les digo, yo apenas estoy entrando en esto del motocamping, he estado haciendo un poco ya de estas actividades, me gustaría involucrarme un poco más. La diferencia en esta ocasión con la de Peña de Lobos es que cuando yo estaba allá en Peña de Lobos tenía la motocicleta, y como bajaba las cosas de la moto podía estar empezando a acampar, tenía el campamento junto a la motocicleta. Pero por ejemplo la primera noche en este viaje de Oaxaca tenía que dejar la motocicleta, bajar parte de la montaña para empezarme a equipar. Al momento de que guardé todo en la maleta de atrás es cargar la casa de campaña, el sleeping bag, el colchón, tal cosa, entonces tienes que bajar todo, una parte de la montaña, empezar a equiparte, y si no te alcanza todo pues tienes que volver a regresar a la motocicleta por otro tanto, volverlo a bajar, a lo mejor tu ropa, volver a bajar y demás. Entonces la idea de tener esta maleta es que puedo guardar la mayoría de las cosas aquí, sobre todo cuando es 1 o 2 noches de campismo. En esta maleta te cabe perfectamente todo, y en dado caso de que tengas que dejar la motocicleta y aparte trasladarte para el campismo, esta maleta pues ya llevas todo en un solo viaje y no hay que estar dando tanta vuelta. Pero pues también es cosa de maña, o sea, cada quien va a ir agarrando su forma en la que mejor se acomoda a la hora de acampar. Yo les repito que apenas estoy entrando en esas actividades, pero de verdad muchísimas gracias a JS Rider por la maleta. De hecho la Motoboutique ya la conocen, ya hemos hecho ahí videos, TikToks, ahí voy a entregar los boletos de la Racing Bike México, de las carreras. Entonces ya prácticamente es casi una serie de Warrior en moto. Muchísimas gracias de verdad por la maleta, pero si tú quieres que te presente la maleta un poquito más en forma, que te la enseñe y demás, hacemos una especie de review y demás, escríbemelo aquí en los comentarios y nos las echamos. Y por otro lado no me queda más que agradecerles a Motocamping por haberme invitado al viaje. De verdad lo disfruté mucho, fue algo totalmente diferente a lo que yo tenía por lo menos pensado, a lo que yo hacía. Me divertí bastante, espero hacer más viajes con ellos y pues encontrar más rincones que normalmente la gente no conoce y írselos presentando en el canal. Espero que se pueda hacer próximamente, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto esta mini saga del viaje del Oaxaca Coast. Espero que les haya gustado. Ya sabes que si te gustó me puedes dar un like, me puedes escribir todo lo que quieras en la parte de aquí abajo, porque yo siempre te leo y te respondo. Suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Kawaii, TikTok, en todos lados me vas a encontrar como Warrior Remoto. Yo te estaré viendo en un próximo video. Adiós.